de la deuda externa y los mercados. María Laura Tremezzani está en línea. María Laura, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por haber aceptado esta conversación y dedicarnos este tiempo. Ayer veía, bueno, en realidad desde el fin de semana, la información que dice que ya están designados los bancos negociadores que van a intervenir en el tema de esta nueva renegociación de la deuda externa argentina. ¿Por qué un país soberano requiere de bancos para actuar en una cuestión de este tipo? ¿No lo puede hacer el Banco Central o no lo puede hacer el Ministerio de Economía de manera directa? A ver, en el tema de la deuda hay usos y costumbres en los mercados, y esos usos y costumbres vienen de la eficiencia en quienes pueden hacer, digamos, las gestiones. Mm. Si yo tengo un problema legal, en general contrato un abogado para trabajar. Si yo tengo un problema en mi casa, digamos, con una cañería, en general viene el plomero, es decir, salvo que yo sea un experto en plomería o que yo sea abogado. Los bancos centrales tienen otro rol, ¿no? El rol del Banco Central es defender la moneda de un país, y básicamente no es la renegociación de sus situaciones de deuda. Y por eso se necesitan estos expertos que a su vez hacen de interlocutor entre uno y el otro lado, obviamente que al ser contratado por el Banco Central, por el gobierno argentino, es decir, será el interlocutor del gobierno argentino de cara a los acreedores. Los bancos, en este caso, los dos bancos, el Banco of America y el HSBC, son bancos que, digamos, no solo por su prestigio internacional, sino también por su llegada a quienes son los los acreedores de la deuda. La deuda argentina, esta que hay que renegociar, está en manos de los fondos que son como los mismos fondos que nosotros tenemos acá en Argentina, estos fondos comunes de inversión, que uno puede poner su dinero para obtener una renta superior a un plazo fijo, igual que un plazo fijo, es decir, ese tipo de fondos, es decir, que además de tener a veces plazo fijo, tienen bonos, tienen acciones, esos mismos fondos son los que son los acreedores, que hoy nosotros lo vemos, todos los bancos locales, es decir, Ujú. lo vemos en el mundo. Y esos fondos, digamos, que son los que tienen los acreedores de la deuda argentina, que no son los fondos, son los cuotapartistas de los fondos, son todos los inversores de los fondos que están representados por esos fondos, por quien maneja ese dinero. Esa relación entre el que maneja el dinero del fondo y, en este caso, quien le debe, que es el gobierno argentino, el uso y costumbre y además la eficiencia en la negociación está muy bueno que lo hagan los bancos, porque saben, es decir, porque pueden tener mejor claridad acerca de las tenencias, porque saben qué tipo de título tiene cada uno, porque hablan un mismo lenguaje, es decir, lo cual no quita que el que ponga las reglas sea el gobierno argentino. No Ujú. son los bancos, no es HSBC ni es el Banco of America el que va a poner las reglas. Las reglas en términos de que va a decir, bueno, acá la quita es esta, acá la reprogramación de los intereses es esta. No, de ninguna manera. Lo que va a hacer es el gestor. Es como cuando yo contrato un abogado. El abogado no va a decidir si yo arreglo con quien tengo un Mm. litigio de una manera u otra. Lo que va a hacer ese abogado es hablarle de acuerdo a las necesidades legales y cerrar un acuerdo que sea sólido, que se entienda, es decir, que cumpla. Otra vez volvamos a los usos y costumbres que se tienen, más las legislaciones, digamos, el cumplimiento de las legislaciones en este tipo. Claro. Entonces es importante que se haya, es un muy buen paso, que bueno, que ya estemos un poquito más adelante, que querer manejar un problema tan serio y tan grave como es el tema de la deuda, como parece, si no se hace de esta manera, es como caserito, les diría, Ujú. y no es la forma que se hace en el Claro. mundo.
Bien, de su conocimiento, ¿ha cambiado algo, digamos, en el hecho, bueno, ha cambiado la persona, obviamente no está Christine Lagarde, está Cristalina Georgieva, eso provoca un cambio en el management, es un hecho. ¿Implica un cambio de visión con respecto de la cuestión en la sostenibilidad del pago de la deuda? Porque, digo, vivimos en la Argentina con la idea de que todo lo que pasa es responsabilidad del Fondo Monetario y nunca se termina aceptando la responsabilidad propia, que empieza por el déficit fiscal sistémico de Argentina, ¿no? Pero, Por supuesto. pero me interesa saber esto, digamos, el cambio de la persona y el cambio del board del Fondo Monetario, ¿puede implicar realmente un cambio de paradigma en el modo de enfrentar una renegociación como la que Argentina necesita? El tema con el fondo es otro, es otro y es el tema, digamos, y son los dos temas. O sea, los dos grandes acreedores de Argentina son primero, digamos, los fondos comunes de inversión del mundo y después el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional vino a suplir los momentos donde Argentina seguía teniendo necesidad de dinero para financiar al final del día su déficit público, y ya no había más mercados que les prestara, ya no había más gente ni fondos en el mundo que les prestara dinero. Entonces, ¿qué hacen? Los gobiernos, cuando llegan a una crisis de esa situación, saltan a lo que se llama el prestamista de última instancia, que es el fondo, y el fondo es aquel al cual yo le he ido pagando. ¿Por qué Argentina puede recurrir al fondo? Argentina puede recurrir al fondo porque Argentina es parte del fondo, es miembro, es uno de los 184 miembros que el Fondo Monetario como país tiene, y aporta su cuota mensual, su cuota anual. En esa cuota anual le da derecho a Argentina que si tiene un problema, digamos, seguro de alguna manera que ha pagado durante tantos años, le pueda prestar dinero. Y eso es lo que ocurre. Y el fondo, bajo, digamos, la dirigencia de Lagarde, le presta dinero. Para prestarle dinero son los 184 países, no es Lagarde que decide ella, digamos, que a Argentina se le presta o no. Además, como institución de estas características, tienen reglas hiper estrictas, son súper burocráticos, tienen modos de manejar los préstamos y las deudas de una manera muy estricta y muy donde no puede hacer cada director del fondo lo que quiere porque responden a 184 miembros, donde cada uno paga su cuota, pero además su cuota es de un porcentaje y obviamente que hay en esos, como en todas estas instituciones que son coparticipadas o donde hay muchos dueños, hay decisiones que son muy burocráticas y hay ciertas decisiones políticas. ¿Por qué el fondo de alguna manera trató a Argentina con un monto tan grande y fue tan benigno de cara a Argentina en el sentido de prestarle tanto dinero? Es porque básicamente había, yo les diría, una cierta afinidad política entre los miembros más fuertes del fondo, que básicamente el apoyo de Trump no fue menor, y Lagarde también tenía una cierta, digamos, una cierta muy, digamos, afinidad, digamos, con el gobierno anterior. Pero, digamos, que eso es como si yo dijera la cremita de arriba. Es decir, el fondo no puede hacer lo que se le dé la gana y no puede la nueva directora del fondo cambiar 180 grados la situación o moverse 180 grados. Entonces, puede haber una cierta pequeña afinidad o menos o más, pero básicamente las reglas del fondo son tremendamente estrictas porque otra vez responden a 184 miembros. Y es plata no de cada uno, de alguno de los funcionarios, es plata de 184 países. Bueno, por otro lado, me gustaría, ya la libero, hay que decir que el dinero que provee el fondo es el dinero más barato que hay, ¿no? Muy por debajo de lo del mercado. Pero por eso también se puede recurrir como última instancia. Claro. Es decir, Argentina no puede decir lo primero que se me ocurre, a ver, yo necesito plata y voy al fondo. El fondo es para una situación
exactamente esa, de prestamista de última instancia. Y última instancia quiere decir cuando ya no hay nadie más, ahí voy al fondo. Bueno, un gusto, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. Un cariño grande. Hasta luego, María Laura Tremesani, años en el JP Morgan, una experta conocedora de estos temas. Este es un tema que se viene. Quería decirte porque